Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, el gusto de saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de esta mañana. Me imagino que sigue en aislamiento. Sí, yo estoy en un aislamiento preventivo por la presencia de un caso positivo en el gabinete del doctor Gabriel Montiel, que es médico de profesión, secretario de salud de nuestro municipio. Intendente, cuéntenos, después de esta declaración de circulación viral comunitaria en Orán, ¿se van a tomar nuevas medidas desde el municipio? Nosotros ya hemos adoptado la semana pasada medidas en el municipio tendientes a limitar la circulación de personas y hemos cerrado todas las actividades denominadas ferias, el mercado de abasto, la playa de transferencia, otras ferias que se llevan a cabo en plazas y en la vía pública con el objeto de disminuir la circulación de personas. El hecho de la declaración de ayer de la circulación comunitaria no nos cambia en gran medida la situación a nosotros, teniendo en cuenta que sabemos que la circulación viral está, que el virus está presente entre nosotros. Tenemos al día de la fecha 206 casos, pero la particularidad de esos 206 casos es que el 88% de esos casos se dieron en el presente mes de agosto, solo un 12% de casos antes de agosto, con lo cual claramente la curva de casos ha seguido la presentación similar o parecida al comportamiento que ha tenido la presentación de casos también en Colonia Santa Rosa o en Tartagal mismo o en la ciudad capital. De hecho que durante el presente mes hemos ido viendo, digamos, esta situación y, como les decía, adoptando algunas medidas que tiendan a la circulación, limitar la circulación de personas, sumadas a las medidas que adoptó el COE provincial de suspender la actividad de los gimnasios, las actividades culturales, las actividades religiosas y las salidas recreativas en el ámbito de los departamentos de San Martín y Orán. También se ha limitado la circulación de personas en el horario de 0 a 6 de la mañana, que también esto tiene vigencia desde hace poco más de una semana, con el mismo objetivo. Así es que, bueno, esa es la situación epidemiológica al día de hoy en Orán. Intendente, ¿está analizando en su municipio poder volver a fase 1? Estamos dialogando mucho con el COE de Salta, con el ministro Villada, con la ministra Josefina Medrano, qué tipo de medidas pudieran adoptarse en estos próximos días en Orán tendientes a limitar la circulación de personas, pero también debemos decirlo que nosotros hemos tenido durante los últimos días del mes de julio y en los primeros días del mes de agosto algún tipo de festividades en Orán que ha producido la posibilidad de muchas reuniones familiares y sociales. Y hoy el núcleo de la mayoría de los casos está vinculado a esta forma de contagio, de manera tal de que no necesariamente restringir más actividades nos va a hacer modificar la curva de casos si no hay una verdadera toma de conciencia por parte de los vecinos de que es necesario que tomemos conciencia y que no se generen reuniones familiares, reuniones sociales que son puertas para adentro de cada hogar y de que generan la posibilidad de que los círculos de contagios sigan produciéndose. Ahora le hago una pregunta doble en realidad. ¿Tiene la cantidad de policías suficiente como para hacer los controles de que no se hagan reuniones familiares o sociales? Y por otra parte, con este 88% de casos que se ha dado durante el mes de agosto, ¿qué porcentaje de ocupación tiene el Hospital San Vicente de Paúl? El Hospital San Vicente de Paúl hoy tiene una distribución general de camas, tanto sea en los sectores que están denominados sectores críticos, que son la terapia COVID, otros sectores de moderados, otros sectores para pacientes leves, que tienen un porcentaje de ocupación que no supera el 40% de las camas. No obstante, en los sectores críticos, que son los sectores de moderados y en los sectores de cuidados intensivos, la ocupación llega al 80 y al 90%. Con respecto al tema de la cantidad de efectivos policiales, nosotros en Orán tenemos aproximadamente 30.000 familias viviendo en
en distintos lugares y barrios de nuestra ciudad, de manera tal de que es absolutamente imposible poder controlar lo que pasa dentro de cada casa con la cantidad de efectivos policiales que tiene la unidad regional número 2. Sin lugar a dudas que, independientemente de la cantidad de efectivos, es necesario tomar conciencia, porque podemos limitar la cantidad de la circulación de personas en la vía pública, podemos limitar los horarios, podemos limitar actividades, podemos limitar rubros, pero si la gente se sigue reuniendo dentro de las casas, vamos a seguir teniendo vías de contagio abiertas. Intendente, recién escuchábamos un audio desgarrador de una mujer de Tartagal. Le confirmaban que su padre había fallecido y que no lo habían podido tratar con plasma porque no están donando plasma. ¿Cómo es esta situación en particular en Orán? Bueno, hay pacientes que están con criterio, esto es bajo una estricta indicación médica, con criterio de recibir plasma, y desde el hospital se trabaja con el Centro Regional de Hemoterapia para que estos pacientes reciban plasma. Por otro lado, nosotros desde el municipio estamos activamente trabajando para promocionar la donación de plasma en aquellos pacientes recuperados, y que de esa manera podamos seguir brindándole esta posibilidad de tratamiento a los pacientes que hoy sufren de la enfermedad. Estamos hablando con el doctor Pablo González, es intendente de Orán, se encuentra aislado en este momento por un caso positivo de uno de sus funcionarios. Intendente, hasta el momento, ¿qué comunicaciones ha tenido con la salud pública? ¿Se comunicaron con usted? ¿Le dijeron que le van a hacer algún tipo de análisis? ¿Cómo es ese contacto con la salud pública de la provincia? ¿Análisis a mí, dice usted? Sí, a usted, a usted. Yo soy médico y tengo ya impuesto un criterio de que a los 7 días de haber estado en contacto con el doctor Montiel voy a realizarme los estudios correspondientes. Es decir que seguramente entre jueves y viernes ya vamos a tener los resultados de eso, más allá de que, bueno, gracias a Dios me encuentro muy bien de salud. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al tema de la salud pública, el contacto es frecuente. En horas de la mañana estuve comunicado con la ministra de Salud Pública, la doctora Medrano, respecto de una situación en la escuela Osvaldo Poz y la dotación de oxígeno allí en ese lugar. Entre viernes y lunes, me comunicaba ella, va a estar llegando una máquina que provee de oxígeno a más o menos 35 camas de ese lugar, que va a permitir tener pacientes ya en ese lugar también asistidos. Pero sí, el contacto es frecuente. Bien, ¿qué tipo de análisis se va a hacer, doctor? Y digo, si esto se lo sugirió Salud Pública, el gobierno de la provincia, o usted lo toma como determinación y lo va a hacer por la parte privada. Bueno, los análisis se hacen por normas, que ya son estándares que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Ante el contacto con un caso positivo, lo que se debe hacer es un aislamiento y se puede realizar a partir de los 7 días una PCR que se la puede hacer en la parte pública o en la parte privada. Yo entiendo que hay muchos pacientes en la parte pública que están esperando para ser hisopados en Orán. Yo voy a acceder a hacérmelo en la parte privada, y esto está dispuesto por normas, es decir, no es algo que lo impongo yo, ni tampoco es algo que me lo impone nadie, sino que son las normas las que dictan cómo deben ser realizados los hisopados o las pruebas diagnósticas en los días de aislamiento. Villada y Medrano anoche dijeron que Orán ya tiene circulación comunitaria. Esto indudablemente ha despertado mucho interés por parte del ciudadano de Orán. ¿Qué mensaje les podría llevar usted en este momento a los ciudadanos de su municipio? Independientemente de la declaración de circulación comunitaria, los oranenses sabemos que tenemos circulando el virus, que es una realidad, y hoy por hoy el mensaje más importante que quiero hacerles llegar fundamentalmente a todos los vecinos de mi ciudad es que evitemos las reuniones sociales y familiares, evitemos salir de nuestras casas si no es necesario hacerlo por una causa de fuerza mayor, y en el caso de hacerlo, seamos prudentes en el distanciamiento social, en la estricta utilización del barbijo, y que nos lavemos las manos frecuentemente, dentro y
fuera de la casa con agua y jabón, y si podemos desinfectarnos con alcohol en gel, mejor todavía. Pero son las medidas más importantes que podemos hoy llevar adelante para detener la cadena de contagios. Y la última, esta sí es la última, una apreciación personal. ¿Cómo se siente personalmente estando aislado y teniendo que trabajar desde el ostracismo, digamos? Bueno, ya me tocó en una oportunidad allá por el mes de mayo, que tuve un viaje de 12 horas a Tucumán a hacer un aislamiento preventivo y a hacer el trabajo desde la casa, con lo cual me acostumbré ya un poco a hacerlo. Y hoy por hoy nosotros ya venimos desde hace un tiempo fomentando en la municipalidad el teletrabajo y el trabajo a distancia. Ustedes saben bien que existen varias formas hoy de mantener reuniones vía virtual, de manera tal de que constantemente mi agenda es absolutamente completa durante todo el día, pero son contactos virtuales y reuniones de la misma manera. Vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias.